La casa de los vampiros. Mi relato de terror ocurrió hace más de 2 décadas, cuando descubrí que en el mundo había más que humanos. Nunca creí en vampiros, ni en brujas ni en nada paranormal, y era debido a que nunca me había sucedido nada sobrenatural. Incluso a la fecha, algo en mí me hace dudar de lo que sucedió, aunque sé que mis dudas son para no afrontar la verdad. En aquel tiempo yo estaba soltera, y aún no conocía a quien se convirtió años después en mi esposo. Tenía una amiga llamada Andrea, con la que siempre salía a todos lados, incluso nos llegamos a ir solo las dos a la playa. Ella era la hermana que nunca tuve, pero que siempre quise tener. Ella y yo trabajábamos en el mismo sitio, y una tarde, justo antes de salir del trabajo, ella me abordó para decirme que había conocido a un hombre muy guapo, y que éste la había invitado a salir. Pero ella no quería ir sola a un lugar que no conocía, ya que la fiesta era en una casa de una zona lejana, por lo que me pidió que la acompañara. Acepté, sin saber que acompañarla me haría cambiar la forma en que veo este mundo. Al día siguiente, que era sábado, acudí a la casa de mi amiga para acompañarla a su cita, y minutos después salimos con rumbo a la fiesta y abordamos un taxi. El domicilio del lugar estaba en manos de mi amiga, aunque lo escuché, por el tiempo que ha pasado desde entonces, ya no lo recuerdo. Llegamos a la zona, que era en la parte más rica de la ciudad, y el taxi se detuvo justo afuera de una de las casas más grandes. En la entrada ya nos esperaba una persona, que al parecer era una especie de mayordomo, y nos introdujo a lo que yo creo era el salón principal, que era más grande que mi casa. Ya en el lugar estaban otras 5 o 6 parejas sentadas en mesas separadas, y aunque la música era tocada por un equipo de sonido, para ese momento estaba a un volumen bajo para que las personas pudieran platicar con comodidad. Mi amiga y yo nos sentamos en una de las esquinas, donde estaba una mesa con varias sillas. Platicamos un poco debido a que su cita aún no llegaba, pero se apareció minutos después, y se presentó ante mí. Aquel hombre era en efecto muy guapo, y por su porte y la seguridad en su hablar, deduje que había nacido en cuna de oro. Me aparté un poco para no hacer un mal tercio, y muy pronto me sentí incómoda por ser la única persona que no tenía pareja. Noté que había una constante en esa fiesta, y era que los hombres parecían de dinero, y las mujeres, aunque con ropas bonitas, no parecían pertenecer a ese sitio, incluidas mi amiga y yo. Tuve un mal presentimiento, ya que nunca se sabe cuáles son las perversiones de las personas, incluso llegué a pensar que era un tipo de club donde invitaban a mujeres para desaparecerlas. No sé por qué mi mente tenía esos pensamientos, quizás era porque el lugar, que era sombrío también, era algo extraño, ya que en las paredes tenían imágenes de personas con ropas muy antiguas. Pero esos cuadros eran peculiares, porque no era de diferentes personas, eran al parecer de una sola familia, que en el pasar del tiempo había encargado hacer esos cuadros. Al pasar las horas el volumen de la música aumentó, y al ver que casi todas las parejas bailaban y se comenzaban a besar, comencé a sentirme más incómoda. Noté que mi amiga estaba muy hipnotizada por aquel hombre, y sus ojos eran de una completa locura, ya que casi lo devoraban con la mirada. Decidí que me iría de ahí, ya que pensé que mi amiga no volvería a dormir a su casa esa noche. Era otra época, aunque ya había teléfonos celulares, yo no disponía de uno porque eran muy costosos y las llamadas también lo eran. Por lo que comencé a buscar un teléfono fijo, pero en esa sala no había ninguno, y me levanté para buscar al hombre que nos había recibido, pero no lo encontré por ningún lado. Aunque descortés, mi única opción era buscar un teléfono y llamar a un taxi sin el permiso del dueño, quien quiera que éste fuera. Anduve por la casa, que era muy grande, abriendo las habitaciones en busca de un teléfono, pero por más que buscaba no lograba encontrar uno. Abrí una puerta, era un estudio, y para mi mala suerte estaba un hombre sentado del otro lado de un escritorio, que solamente se me quedó viendo y sin decir nada, parecía algo sorprendido de verme. Me preguntó si se me ofrecía algo, y después de disculparme, le dije que buscaba un teléfono para llamar a un taxi. El hombre me pidió que entrara, que él se encargaría de llamar a uno, pero que antes me sentara y le dijera quién era yo. Me presenté, y le dije que estaba ahí acompañando a mi amiga,
pero que me sentía algo incómoda porque yo no tenía pareja. El hombre fue muy amable y me hizo sentir tranquila. No recuerdo mucho de él, porque mi mente está nublada, solo sé que era de mi edad y nada más. Si lo veo en la calle no creo reconocerlo. Estuvo ahí preguntándome cosas, sobre dónde trabajaba y cosas así, y recuerdo que le contesté a todo lo que me preguntaba. Era como si no tuviera opción, y algo me hiciera responder con honestidad. Para ese momento sentía que mi mente estaba algo alterada, porque todo se veía algo extraño, algo así como un sueño, pero yo sabía que estaba despierta. Me contó sobre él, me dijo que su familia había llegado de Europa muchos años atrás, y que se habían instalado en el país. En ese momento comencé a escuchar gritos lejanos, pero esos gritos solo eran de mujeres, que suplicaban por ayuda. Algo que no reconozco me hizo estar calmada, y aunque reconocí entre esos gritos la voz de mi amiga, yo estaba en un estado en el que fui incapaz de reaccionar. No sé si me pusieron algo en la bebida, solo sé que yo no tenía la capacidad de reaccionar a esos gritos. Escuché las palabras del hombre, y no sé si su voz era la que me mantenía en ese estado, como paralizada pero consciente, y lo peor de todo es que nada de lo que se escuchaba afuera parecía importarme. No recuerdo tratar de racionalizar lo que pasaba, tanto afuera como en mí, parecía que lo que me pasaba era normal, aunque sé que no era así. Un golpe en la puerta me hizo girar, no con miedo, sino como una reacción natural al escuchar que alguien tocaba a la puerta, pero con gritos de ayuda acompañando esos toquidos. El hombre me dijo que todo estaba bien, y que yo no estaba en peligro. Pero yo no me sentía en peligro, estaba muy calmada. No recuerdo el paso del tiempo, tampoco recuerdo haberme quedado dormida, cada momento, o mejor dicho, casi cada momento lo recuerdo, y todo en completa calma. No supe a qué hora los gritos cesaron, pero cuando me di cuenta ya estaba entrando algo de luz por la ventana del estudio. El hombre se levantó, y me dijo que pediría un taxi para mí y para mi amiga. Mi amiga, que horas atrás sus gritos no me importaron, aún no me importaban, porque yo continuaba con mi mente turbada. Yo estuve ahí, pero mi mente no, y creo que aquel hombre tenía ese efecto. Con su voz serena, con sus ojos azules inquisitivos, y con su porte tranquilo, ese hombre me mantuvo alejada de la realidad, y habría creído que hasta me protegió, pero horas después supe que no fue así. Pasaron más minutos, y de pronto la puerta se abrió, era el hombre que nos había recibido horas atrás, y noté que se sorprendió al verme. El hombre detrás del escritorio le instruyó que nos pidiera un taxi, y lo hizo de la manera más atenta que yo haya escuchado. Aquel hombre, pese a su misterio y lo que sé que es, era muy educado. El mayordomo salió, pero regresó 5 minutos después para decir que el taxi ya estaba en camino. El hombre detrás del escritorio se despidió de mí, y me dijo que había sido un placer platicar conmigo. Tras despedirme, salí del estudio y caminé hasta el salón donde se había desarrollado la fiesta. En el lugar solamente había mujeres, y todas, incluida mi amiga y yo, estábamos en un estado casi de soñolencia. Las mujeres fueron saliendo conforme el mayordomo indicaba, y yo y mi amiga fuimos las últimas, pero no nos dio miedo irnos quedando solas en ese sitio, solamente estábamos ahí, tranquilas y sin miedo. Cuando salimos y abordamos el taxi, continuamos en ese estado de aturdimiento, pero al salir de esa zona e incorporarnos en la avenida, fue que comenzamos a reaccionar. Teníamos algo de cansancio, como si hubiéramos estado corriendo por horas. Poco a poco comenzamos a tener el control de nuestras mentes, e íbamos recordando lo sucedido, pero hasta cierto punto, porque aún hay cosas que ninguna de las dos hemos podido recordar. En ese momento no dijimos nada, porque estábamos a bordo del taxi, y no queríamos que el conductor se enterara de nuestra extraña noche. Pero al llegar a la casa de mi amiga, y estando sentadas en la sala, fue que comenzamos a platicar sobre lo sucedido. Le mencioné de los gritos que escuché, pero ella me dijo que no recordaba nada, solamente que había estado sentada y platicando con su cita. Al escucharla, supe que era el mismo recuerdo que yo tenía, pero con otro hombre. Ella me dijo que había cosas que no recordaba, como el hecho de que tenía una rasgadura en el hombro de su blusa, y que tampoco recordaba cómo se había hecho un moretón en el brazo.
Tal vez al escuchar esta historia puedas pensar que nos pusieron algo en la bebida, pero pasaron dos cosas que nos hicieron pensar que tuvimos un desafortunado encuentro con vampiros. La primera fue que teníamos un pequeño punto en el cuello, justo en la vena yugular, pero esa pequeña herida ya estaba cerrada por una costra de sangre. La segunda fue todavía más reveladora, porque a raíz que nos sentimos muy cansadas durante ese día y el día siguiente, mi amiga me recomendó que fuéramos a hacernos alguna prueba de sangre, en caso de que nos hubieran dado algo. La prueba no detectó ninguna sustancia extraña, pero sí detectó que ambas habíamos perdido sangre, y que de haber perdido más, podría haber sido mortal. El médico nos preguntó si habíamos tenido algún accidente o pelea, pero no había nada de eso. Estando solas, supimos que aquella casa, donde supimos que se hacían fiestas los fines de semana, era donde nos habían quitado algo de sangre. No encuentro otra explicación, porque ninguna de las dos fue atacada en otro sentido, ya que nos hubiéramos dado cuenta. Y el hecho de que partes de esa noche hayan desaparecido de nuestras mentes, y que solo los recuerdos de platicar con esos hombres estuvieran ahí, fue lo que nos hizo pensar que esos hombres tenían alguna habilidad para controlar la mente de las personas, incluso tenían la habilidad para reprimir recuerdos. Días después acudimos a esa zona de la ciudad, pero no pudimos dar con esa casa, pensamos que tal vez también alteraron ese recuerdo, de esa manera no podríamos denunciar nada. No sé si aún operan esos seres en mi ciudad, o se mueven por todas partes para no llamar la atención. No lo sé, solo sé que nunca más fui a una fiesta en casa de alguien a quien no conociera, porque no quise volver a quedarme atrapada en la casa de otro vampiro. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.